Vino Amaduna Ilveno Alenu Mahasiadenu Conenalenu Masiano Coneneo el mes de Lul, elevarse constantemente en el servicio a Dios. Me levantaré a la medianoche para alabarte por la rectitud de tu juicio, decimos en Tehilim. Aprendemos de Tehilim que el rey David se levantaba cada medianoche para agradecer y alabar al Creador. Los sabios remarcan que el rey David dijo a la medianoche y no alrededor de la medianoche o cerca de la medianoche. Y esto viene a enseñarnos que David se levantaba para alabar a Dios exactamente a la medianoche. Así nos dice el Talmud babilónico, en el Tratado de Berajot, en el folio, en la página 3bet. Cuando en el cielo pudieron corroborar que efectivamente el rey David deseaba con toda su alma levantarse en el momento en que comenzaba la medianoche, le brindaron ayuda, enviando un viento del norte que hacía sonar las cuerdas del arpa que estaba colgada por encima de su cama. La melodía que creaba el viento en las cuerdas despertaba a David, quien de inmediato comenzaba a agradecer al Eterno por sus bondades y maravillas. Es necesario entender qué tiene de especial la medianoche para que David deseara tanto levantarse en ese momento. En todas las generaciones hubo personas que se levantaron a la medianoche para decir Tikkun Hatzot, ¿verdad? El rezo de la noche, lamentando la destrucción de los templos. Muchos judíos, todas las generaciones. Muchos se dormían temprano de la noche y se levantaban a la medianoche para rezar a Dios, suplicarle que redimiera al pueblo de Israel de sus sufrimientos. Además de los días del mes de Elul, acostumbraban a reunirse a la medianoche en los Batei Knesiyot, en las sinagogas, y en las Yeshivot Batei Midrashot, es decir, y en la Batei Midrash, en las casas de estudios, para decir todos juntos la Selijot. Podemos explicar que a la medianoche el atributo de la misericordia es más fuerte, porque en ese momento Dios se encuentra reunido con los tzadikim enseñándoles Torah. Así está escrito en el Zohar. Esa Torah sagrada y elevada que estudia el Creador junto con los tzadikim inclina la balanza para bien, para el lado del atributo de la misericordia, y el atributo de la justicia se oculta, dado que en ese momento se impone el atributo de la misericordia. Entonces el pueblo de Israel reza plegarias especiales. Durante las horas de la noche, después de la puesta del sol, no se acostumbra a leer Tehilim, ni Torah escrita, porque en ese lapso el atributo de la justicia domina sobre el mundo. Así dice el Arizal en Shara Mitzvot para Shabbat Hanan. Pero a partir de la medianoche ya se puede leer Tehilim. Así dice el Ben Ishai en primer año, alajot de primer año, para Shabbat Pekudé, que lo hemos estudiado. Durante estos días de misericordia y perdón del mes de Elul, debemos interiorizar el mensaje, reconocer la importancia de la medianoche y decir la Selijot con la intención de vida. Tikkun Hatzot primero y después Selijot. Vemos que Tikkun Hatzot es alajá. El Shulchan Aruch Selijot es costumbre. Se trata de un momento propicio para que las plegarias sean aceptadas. Un momento que puede permitir cambiar el destino de la persona, inclinar la balanza del juicio divino para el lado positivo.
¿Ok? Ahora, decimos muchas veces que culmine el año con sus maldiciones y comience el año con sus bendiciones. Así empezamos el rezo de Shana. Ketana, ¿verdad? Hablando de la Shejina, de la presencia divina. Aparentemente un tzaddik que tuvo un año de bendiciones, que tuvo el mérito de santificarse, tuvo el mérito de elevarse en Torah y en temor al cielo durante todo el año. No tiene ninguna razón para decir que termine el año con sus maldiciones. El año que culmina fue para esa persona un año especial, en el cual tuvo el mérito de santificarse y elevarse. ¿Acaso eso puede llamarse un año de maldiciones? Para eso respondemos que cada persona, sin importar en dónde se encuentre, incluso el mayor tzaddik que podamos imaginar, no puede dormirse en sus laureles. Debe observar con satisfacción el año que culmina pensando, yo hice mi parte. Esto implica que la persona siente que ya llegó al nivel que deseaba. En consecuencia, no es necesario seguir trabajando sobre sí misma, pero la verdad es que rápidamente puede llegar a perder aquello que ganó con esfuerzo y sudor, cayendo hasta los niveles más bajos. Debemos entonces entender que todo aquello que nos propusimos durante el año que culmina y logramos concretar con éxito se considera como un territorio conquistado. Y en consecuencia debemos plantearnos nuevos objetivos a través de los cuales poder seguir sirviendo a Dios con fuerzas renovadas. Cuando la persona se conforma con lo que ha hecho hasta ese momento, el año que culmina se considera un año de maldiciones, porque provocó que se sintiera satisfecha con sus logros, lo cual puede llegar a provocar una terrible tragedia. Con respecto a este tema, podemos recordar la historia de Rabbi Saadia Gaon, ese Gaón, ese genio, que empezaron con los sidurim, que hizo el sidur y todo. Y un alumno lo vio provocándose sufrimiento rodando por la nieve. El alumno le preguntó a Rabbi Saadia, ¿por qué hacía algo así cuando todo el mundo sabía que él se distinguía por su rectitud? Rabbi Saadia Gaon le respondió que una vez se había alojado en una posada y el dueño de la misma no sabía que se trataba de Rabbi Saadia Gaon y lo trató como a cualquier otra persona, sin honrarlo de manera especial. Pero cuando llegó al Bet Knesset, a la sinagoga, los sabios del lugar reconocieron la sabiduría del huésped y lo honraron mucho. Cuando el dueño de la posada se enteró de que la persona que se había alojado en su residencia era un rabino importante, lloró y le pidió perdón diciendo que de haber sabido de quién se trataba lo hubiera honrado mucho más y le hubiese dado una habitación más distinguida. Al día siguiente llegaron otros sabios a visitar al huésped y lo honraron todavía más, pues el dueño de la posada regresó a pedirle disculpas. Al otro día supieron que se trataba de Rabbi Saadia Gaon y fueron a verlo todos los sabios del lugar. Al oír esto, el dueño de la posada nuevamente fue a pedirle disculpas llorando y con súplicas. Y Saadia Gaon le dijo, ya te he perdonado, ¿por qué sigues pidiéndome perdón? El dueño de la posada le respondió, cada día descubro que usted es todavía más grande de lo que yo había pensado ayer, por lo que el pedido de perdón de ayer ya no sirve para la persona que sé que es usted hoy. La pisadía le dijo a su alumno que él había aprendido algo del dueño de la posada, quien le dijo que de haber sabido antes quién era el huésped, se habría esforzado mucho más por honrarlo. Pero como se había dado cuenta tarde de quién se trataba, ahora lloraba y lamentaba ese retraso. La Saadia
sentía que el servicio a Dios era exactamente igual. Cada día tenía el mérito de descubrir otro punto destacable del mismo, y la grandeza del Creador se revelaba más ante sus ojos. Por eso cada medianoche lloraba y sufría por no haber tenido el mérito de conocer a Dios el día anterior, de la manera que lo había conocido hoy, que lo hacía hoy, al haber logrado adquirir un nuevo nivel en el servicio divino. De aquí debemos aprender que cada año tenemos que aspirar a corregir otros aspectos y de esta manera acercarnos más a Dios. Cuando en el cielo ven que la persona desea corregir sus actos y mejorarse, mejorar sus caminos, sin conformarse con lo que ha logrado hasta ese momento, entonces le otorgan una ayuda especial para que pueda lograr su objetivo. Además, la persona que aspira verdaderamente a elevarse en Torah, a elevarse en temor a los cielos, debe aprovechar el momento de la medianoche, el momento de especial misericordia, para ser redimida con piedad, para que también el año siguiente sea bueno. Ahora, podemos entender por qué el rey David nunca sintió en descenso espiritual. Esto se debió a que se levantaba cada medianoche, sobreponiéndose como un león a su inclinación al mal. Y antes de que llegara la luz de la mañana, ya había logrado prepararse debidamente. Por eso está escrito: se renuevan cada mañana, grande es su fidelidad. Hadashim la Bekarim Rabá Emunater. De esta manera, David creció constantemente su servicio a Dios. Y va a ser de su estirpe el Mashiach que nos va a redimir. Baruch Hashem Leolam. Amén, ve amén.